Muy bien, señores alumnos del curso de Gerencia Financiera, por esta vez voy a referirme al tema del gerente financiero y sus funciones. Si bien cierto, en la actualidad hay mucha competencia en el mercado económico financiero. Partiendo de este punto de vista, que todo el desarrollo económico que realiza en una empresa depende cómo se encuentra esta organización, cómo fluyen los representantes de esta empresa. En muchas personas consideran que el gerente financiero es una persona cuyo principal hábil y función es dominar y aplicar herramientas, tales como, cuando hablamos herramientas tales como, puedo referirme cómo está elaborado los estados financieros, cómo está determinado su flujo de caja, cómo está su presupuesto, cómo viene realizando los cálculos durante las operaciones que realiza una organización. Entonces, su labor involucra más aspectos lo que presenta en una organización, pero siempre teniendo en cuenta que la estrategia corporativa y la estrategia financiera, que están muy vinculados, muy relacionados, para poder, en este caso, que el gerente de finanzas, donde que debe determinar de acuerdo cómo viene realizando todas las operaciones. No solamente es suscribir contratos o no solamente centralizar sus actividades en su área, sino buscar los siguientes aspectos muy importantes. Podemos considerar uno como negociar con instituciones bancarias. Quiere decir en este aspecto cómo debemos o cómo debe un gerente financiero obtener fuentes de financiamiento. Como fuentes de financiamiento externas, en este caso, con las entidades financieras, para poder implementar, para poder afianzar, para tener una sostenibilidad económica en el desarrollo de sus actividades. El segundo, presentar informes y los estados financieros. Si bien cierto, la elaboración de los estados financieros es muy importante para conocer la situación económica de una empresa, teniendo en cuenta cómo esta organización tiene con sus activos, pasivos y patrimonio. Si bien cierto, cómo están determinados sus activos, tanto sus activos corrientes y activos no corrientes, y pasivo corriente y pasivo no corriente. Si bien cierto, esta organización tiene sostenibilidad económica, cómo va creciendo las condiciones económicas que tiene esta empresa. Si cuenta con una sostenibilidad, entonces es muy importante conocer estos estados financieros para toma de decisiones. Mayormente en toda empresa tiene que ceñirse para maximizar sus utilidades, para poder sostener esta organización y que los socios tengan una oportunidad de obtener buenas utilidades, pero dependiendo de qué, dependiendo de que esta organización, la gerencia toma acciones, impulse la realidad como poder implementar, como poder tener sostenibilidad esta empresa. El tercer punto es realizar operaciones de tesorería, o sea, conocer los movimientos
cómo es el ingreso y egreso de esta organización, de esta empresa, teniendo cómo negociar con los contratos, cómo buscar fuentes o cómo poder determinar dentro de este sistema de tesorería el manejo económico de la empresa. Entonces podemos decir labor de un profesional que ocupa este puesto debe centrarse sobre todo en la estrategia financiera y corporativa de la empresa. Cuando nosotros tratamos de una estrategia financiera, ¿cómo buscar el financiamiento? ¿Cómo obtener financiamiento? Pero siempre teniendo en consideración que este financiamiento, ¿cómo debo implementar en las inversiones inmediatas? Porque no se trata solamente de obtener financiamiento, sino cómo debo inmediatamente invertir este financiamiento que he obtenido para poder sostener la mantenibilidad o sostener de que esta empresa empiece a fluir con todo el movimiento económico para que tenga la sostenibilidad. Es muy importante en estos aspectos conocer las funciones de un gerente financiero. Deberá tener las siguientes competencias y habilidades. 1. Tener pensamiento sistemático y estratégico. 2. Criterio empresarial, experiencia y preparación actual. 3. Comportamiento ético, honesto. Y 4. Capacidades analíticas. Con relación a las capacidades analíticas, deberá tener habilidades para aportar, sustentar ideas, cuestionar las ideas de los demás, manteniendo siempre la confianza y el respeto, sea interno o externo, teniendo siempre ese talento humano en esta organización. Necesitará contar con habilidades de liderazgo y capacidad para relacionarse y gestionar el trabajo de las personas. Entonces, el gerente financiero tiene que tener ese liderazgo, tiene que tener esa capacidad, cómo gestionar, cómo conducir dentro de esta organización y cómo también hacia externo, cómo tiene que llevar el manejo de esta empresa. Teniendo, siempre gozando un buen trato, tener respeto dentro de esta organización, como también como en la educación, tener facilidad de palabra, de trato con los miembros de la empresa y con las personas externas. Necesitará tener siempre capacidad de negociación y requerirá conocer los mercados financieros, la teoría financiera, la estrategia de planteamiento y control de gestión, no solo financiera. Entonces, teniendo todo esto, el gerente financiero, todas estas siguientes competencias y habilidades, dependiendo cómo tiene que conducir esta organización. Con relación a su rol del asesor del gerente general y de las unidades de negocio en los asuntos estratégicos operativos, un gerente financiero dirigirá las funciones de planeamiento y control, además de contribuir a aportar la estrategia corporativa, a seguir, medir el potencial de la creación de valor, valorizar posibles adquisiciones, proponer oportunidades de negocio en el mediano y largo plazo. La estrategia financiera, donde que se controlará la estructura del capital y el endeudamiento de negociación y ejecución de las operaciones financieras de mediano y a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de la estructura de capital, cómo está determinado su activo, pasivo y patrimonio, y cómo
se debe realizar un planteamiento y control de gestión desde un punto de vista estratégico y financiero, coordinar la preparación de los presupuestos operativos, implementando, ¿no? Evaluando en forma mensual los resultados del diseño del sistema, y la gestión financiera y la gerencia de los activos con que cuenta una organización. Entonces, se puede conceptualizar el plan estratégico de una empresa como un gran presupuesto de capital, ya sea a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, debemos asignar e invertir recursos en acciones que estén dentro del plan y de la visión y misión de la empresa, los mismos que generen el valor. Por ejemplo, adquirir una empresa para entrar a un negocio en el que queremos estar en el mediano y largo plazo por su potencial crecimiento y rentabilidad. Es lamentable que un gerente financiero solo analice el impacto que tiene sus decisiones en su propia área y no tenga la capacidad o interés de analizar cómo su departamento impacta a otras áreas de la organización. El mayor activo que tiene todo profesional es su reputación, no solo como herramienta, sino como manera de cambiar la cultura de la organización, comunicar la estrategia e incidir positivamente en el comportamiento de las personas. Entonces, es muy importante conocer que este gerente financiero que conozca en la conducción de una organización cómo el gerente financiero mide el desempeño de una organización, de una empresa, determinan cómo debe determinar cuáles serán las consecuencias financieras en este ambiente, en esta organización, para determinar las expectativas financieras de los propietarios de la empresa. Entonces, todo gerente financiero debe estar en la capacidad de comunicar, analizar y tomar decisiones en base de las informaciones recopiladas, en base de las informaciones, fuentes que se encuentran en los estados financieros, analizar los estados financieros y además pronosticar, planear y plantear en efecto la magnitud, el riesgo y la temporalidad de los flujos de activo. Entonces, en toda empresa siempre se requerirá una actitud de permanente alerta, rapidez de la respuesta al cliente. En este caso, el gerente financiero tiene que contar o tiene que tener una fluidez rápido y estar a la expectativa de la necesidad de los clientes. Si bien cierto, en hoy, con el avance de la tecnología, todo está sistematizado y tiene que ser con mayor fluidez atender las necesidades de la empresa. Todo esto depende cómo el gerente financiero tiene el talento humano, donde que exista la dinámica que permita negociar y perciba las oportunidades con mayor rapidez en cuanto a las obligaciones que tiene la empresa. Y de esa forma, eliminar las competencias que vienen diario a cambio con otras organizaciones. Entonces, es muy importante llevar este movimiento de recursos, que sus capitales humanos, como también como mayor monetario, que viene invirtiendo en una organización. Entonces, como decir, quienes ganan no son los mejores, sino los que dominan el juego de los negocios.
Es importante conocer, si bien es cierto, en una organización no es que los mejores ganan, sino cómo tiene que fluir en una organización, tomar sus estrategias para poder potenciar, para poder sostener esta organización y tenga mayor fluidez y tenga mayor concurrencia y mayor expectativa en el mercado laboral. Para terminar, quiero manifestarle, es muy importante conocer que el gerente financiero tenga estos aspectos que acaba de mencionar para poder gerenciar y velar el destino de una organización, de una empresa. Muchas gracias.